Bueno, primero que nada, buenas noches a todos. Nosotros somos los alumnos de quinto y sexto año de turno vespertino de la secundaria 3 de Wangelén. Es la primera vez que participamos. Elegimos hacer un programa de radio porque nuestra modalidad es comunicación. Mientras hacen el programa van a ver un video donde hay gran parte del material y documentos que hemos recolectado. Van a conocer la historia de Rodolfo Gini. Fue un profe de una escuela secundaria y en 1974 fue secuestrado, torturado, asesinado y su cuerpo fue arrojado en el acceso de Wangelén por la AAA. Espero que lo disfruten. Necesitamos los dos. Bueno, buenas noches primero que nada y bueno, voy a empezar a leer. Las gotas de transpiración se deslizan y caen, clip, clop, entre los papeles desparramados sobre la mesa. Este escritorio es un chiquero. Los papeles avanzan, se me vienen, me cercan. Las cartas que debo contestar se me mezclan con los artículos que habrá que titular y revisar, y los trabajos que no he leído todavía. Me paso la mano por la frente, la mano atraviesa el monte de papeles. Hurga, tantea, no encuentra el pañuelo. Aparecen en cambio los cigarrillos. Me levanto a robar fósforos. Al caminar, me arde la entrepierna. Entre el papelero asoma la carta de Marta, la viuda de Rodolfo Gini. Hará un año que lo liquidaron. Lo arrancaron de su casa de Wangelén en la madrugada y después arrojaron al camino a 5 kilómetros de allí el cuerpo acribillados a balazos. Desde entonces, su mujer me trae o me manda las cosas que él había escrito y que ella va encontrando. Yo me he hecho amigo de este hombre que nunca conocí. Se me acerca desde las palabras que dejó. ¿Puede amarse el río y no la mar? Escribí. Dios no vive porque no puede morir. Por eso Dios no te conoce ni te ama. Gini era profesor. No había cometido otro delito que enseñar a sus muchachos a mirar las cosas de frente de este mundo. Cada noche pienso que es la última, me escribe Marta. No temo por mí, sino por los chicos. Aquella noche ella se desprendió la mordaza con los dientes y a los tirones arrancó las ligaduras de las muñecas y gritó y corrió en la oscuridad. El hijo de 10 años le preguntó al otro día, mirando el crucifijo, «Mamá, cuando esos hombres entraron aquí, ¿él estaba?» Yo creía que donde él estaba no ocurrían esas cosas. Buenas noches. Bienvenido a este programa especial de Jóvenes y Memoria. Desde Wangelén le vamos a contar la historia de un wangelenense que marcó a la comunidad por todo lo que ha vivido él y su familia, que aún están viviendo y recordando cada día de aquella noche de 1974. Comenzábamos con un relato que escribió Eduardo Galeano en su libro Días y Noches de Amor y de Guerra, publicado en 1978. Acompañado por mis compañeros que tienen mucha información, Malena, Ignacio y Nubia, vamos a empezar contando la historia de Rodolfo Celso Gini Aparicio, quien tenía 43 años. ¿No es así, Malena? Sí, Rodrigo. Rodolfo nació el 15 de mayo de 1931 en La Plata, provincia de Buenos Aires. Cursó sus estudios en el Colegio San Luis, aunque en su formación fue determinante el Colegio Nacional. Se recibió de farmacia primero y de bioquímico después en la Universidad de La Plata. Fundó la farmacia del Sindicato de Petroleros. Marta, su mujer, contó que una vez fue detenido mientras participaba en una manifestación antiperonista y estuvo preso más de 2 meses en la jefatura de la calle 1, junto a su compañero de la Federación Universitaria. ¿Es así? Sí. Durante el gobierno de Arturo Frondizi, Rodolfo rompió con la Federación Universitaria La Plata. Fue elegido presidente de la Federación Universitaria de Estudiantes Libres, que apoyaría abierta y combativamente la contrarreforma frondicista de la enseñanza. ¿Y cómo llega a Wangelén? Estaba casado con Marta Fabini, con quien tuvo 4 hijos. En el 67 se fueron a vivir a Wangelén tras una oportunidad laboral.
Allí tuvo una farmacia y un laboratorio. Rodolfo era un intelectual nocturno. De noche hacía los análisis del laboratorio de bioquímica, en paralelo daba clases de física y química en el Colegio Nacional. En el 1973, Rodolfo retomó sus contactos políticos con el Partido Popular Cristiano y se presentó en Coronel Suárez en las listas comunales de la Alianza Popular Revolucionaria como candidato a concejal. Igual lo de Rodolfo fue el comienzo de lo que después sucedió en Wangelen, ¿no? Sí, 2 años después, entre noviembre y diciembre de 1976, fuerzas del 5º Cuerpo del Ejército con asiento en Bahía Blanca y Pigüé ocuparon militarmente Wangelen, de esa represión y de sus consecuencias. En otras personas fueron víctimas José Luis Gon y Julio Ledes, salvajemente torturados en la escuelita de Bahía Blanca, después trasladados a las cárceles de Villa Floresta y, en el caso de Ledes, a Rawson. Un grupo de exalumnos habían firmado una solicitada en el diario El Imparcial, de Coronel Suárez, a 1 año del asesinato de su profesor. Mientras nosotros estamos charlando, quienes nos acompañan en vivo pueden observar imágenes de todo lo que venimos contando. Las mismas fueron resultado del trabajo de investigación que han hecho nuestros compañeros de producción, como son Pablo, Lourdes y Maite. Pero vamos a hablar con Ignacio por qué Ginny, aún hoy, es parte de diferente juicio de lesa humanidad y quien nos contará qué pasó esa noche. Así es, la Fiscalía reconstruyó que el 2 de diciembre de 1974, Vini, maestra primaria y profesora de dibujo, volvió a su casa ubicada en calle 10, número 590. Sus 4 hijos dormían en el piso superior. Ultimó sus preparativos y se dirigió a su habitación. Su marido, Rodolfo Gini, el único bioquímico del pueblo y también profesor del secundario, trabajaba en su laboratorio. Ni ella ni su marido sabían que a las 3:30 de la madrugada, el gallego Rodrigo, conserje del bar del Club Atlético Wangelen, a pocos metros de su casa, había visto pasar 2 Peugeot extraños a la vida pueblerina, uno negro y otro blanco con 4 hombres a bordo. Al acercarse a la puerta, Marta escuchó que preguntaban por su marido. Abrió pensando que era algún accidentado que requería sus servicios profesionales cuando irrumpió la patota. 4 hombres armados la amenazaron y redujeron a Rodolfo. Así fue que lo vio, de rodillas, con una ametralladora apuntada sobre su cabeza, dirigiéndole la última mirada. La llevaron a uno de los cuartos de los niños, después la amordazaron y donde se desvaneció. Al despertarse, bajó las escaleras, vio el espejo y las paredes embadurnadas con las trágicas 3 letras iniciales del abecedario, las 3A. En la sala solo encontró los zapatos de Rodolfo y tuvo funestos presagios. Se deshizo como pudo de las ligaduras. Llamó a Caroso Alonso, el operador telefónico de turno, y pidió que advirtiera a la policía local, al médico, a su cuñado y a algunos amigos de confianza que su marido había sido secuestrado. Más tarde, los dichos de Jorge Gini, hermano de Rodolfo, y de Nancy Lede, su amiga y colega docente, lo harían entender que su marido había tenido un terrible final. En efecto, Rodolfo había sido encontrado asesinado, acribillado a balazos a 5 kilómetros de su casa en una de las salidas de Wangelen. A metros del crimen, mientras realizaba tareas rurales, Julio Lede, un alumno del Colegio Nacional donde Rodolfo ejercía, sintió el tableteo de las armas automáticas en la noche y el rumor de unos automóviles que se alejaban. Además de todo esto, la Unidad de Derechos Humanos agregó que la persecución a la familia de Gini no cesó con el asesinato. Por el contrario, durante la dictadura, gran parte de su grupo de amigos fueron secuestrados, entre ellos su esposa y su hermano. Increíble pensar que en una localidad tan pacífica y chica se habría cumplido el reto del secuestro, asesinato y abandono del cuerpo a un lado del camino, por parte de la banda parapolicial derechista denominada Alianza Anticomunista Argentina. Pero para ir terminando, le voy a pedir a Nubia que nos cuente la actualidad de la causa y algunas declaraciones importantes. El 9 de marzo de 2020 se realizó la primera audiencia del juicio a la AAA de Bahía Blanca, 45 años después de sus crímenes. El nombre de Rodolfo Celso Gini figura entre las 22 víctimas de esa banda armada paraestatal. A raíz del coronavirus, las siguientes audiencias han sido suspendidas y pocos días después, Marta Fabini de Gini falleció. Pero, ¿se retomó ya ese juicio? Sí, en el juicio oral se encuentran como acusados de haber pertenecido a la AAA a Juan Carlos Curcio, Osvaldo Pallero, Héctor Forcelli y Raúl Aceituno. Además, el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca
comenzó el juicio a la denominada megacausa Zona 5. Fue el 17 de febrero de este año. Allí se comenzó a juzgar a 38 exmilitares y a expolicías federales y provinciales por los delitos de lesa humanidad cometidos contra 334 víctimas durante la época del terrorismo de Estado. En la audiencia del 30 de junio pasado, en tanto declararon María Andrea y Juan Esteban Gini en relación al secuestro de su madre, Marta Fabini, y su tío, Jorge Gini, en la localidad de Wangelén en octubre de 1976. Narraron que para entonces la familia Gini ya había sufrido el asesinato de Rodolfo a manos de la AAA. Ellos explicaron que, tras su secuestro, Marta y Jorge fueron trasladados a la localidad de Pihue y posteriormente al Batallón de Comunicaciones Comando 181 de Bahía Blanca. Ambos testigos dieron cuenta que tras la liberación su madre fue sensateada de su cargo docente y que la familia atravesó una dura situación de desamparo y desarraigo, luego de tener que abandonar el pueblo. Cuánta historia para contar y mucha desconocida. Gracias a mis compañeros por el trabajo. Queremos cerrar contándoles que esta investigación ya está plasmada en la localidad porque hemos colocado en lugares significativos una placa con un código QR donde cualquier vecino lo escanea y lo dirige a una web que contiene todo este material, más link de audios, videos y diverso material de interés sobre este tema. En nuestra mesa tenemos una de ellas para compartir con los presentes. Hasta aquí este especial para Jóvenes y Memoria, donde pudimos saber que en los pueblos pequeños y pacíficos del interior también hemos sufrido las consecuencias de las etapas oscuras de nuestro país. Agradeciendo el espacio que nos brindaron para poder expresarnos y cerrando con un poema que el mismo Rodolfo Celso Gini escribió. Fue encontrado en su mesa de luz luego de haber sido secuestrado y sus amigos han encargado de difundirlo. Y llegó hasta la revista Crisis. Gracias y buenas noches. Están acodados a la baranda. Desde allí me gritan los viejos fantasmas. No tiemblo ni lloro. Llevan en sus manos jirones de mi piel y también de mi alma. Pareciera que el barco se resiste a partir. Tal vez lo frene mi mirada. Yo no gobierno mi mirada. Llevan en sus maletas mis deseos, incluso los no consentidos. Llevan en sus sombrereras mucho de amor y mucho de esperma jamás derramado. Los absurdos neceser resbalan temblores, caricias, gestos y pasos que los fantasmas me negaron. Hasta un neuma nuevo recién estrenado que no les pertenece han apretujado en sus monederos. Es por el que he ido. No tiemblo ni lloro, pero mi mirada no los deja partir. Tal vez si subiera, tal vez les quitara ese pedacito en que se está transformando mi vida. Tal vez pudiera fijarles un precio, el que ellos fijarán. Aunque me pidieran que tiemble y que llore a gritos, lo haría para reconquistar la mano que consiente, la boca que dibuja, los ojos que se alzan silenciosamente. Cualquier cosa haría yo para recobrar ese soplo vital que a último momento me han robado. Sin embargo, un terror me embarga. Sus irónicas caras, sus ávidas garras, saben lo que yo sospecho. Me encontrarán la derrota y la muerte queriendo vivir y logrando tan solo que el barco no parta hasta que mi mirada no se cierre para él. Bueno, eso fue nuestro programa en vivo por la modalidad de comunicación de la historia de Rodolfo Gini, un asesinado en dictadura en nuestro pueblo. Así que nada, si tienen alguna pregunta, háganla ahora. La posta que no querían ni ver. Que lo digan mal.
de Rodolfo. Nosotros, cuando arrancamos el año, una de las primeras cosas que hicimos en comunicación fue un segmento de radio para el Día de la Memoria. Entrevistamos a Julio Lede, que fue alumno de Gini, y a 2 compañeros de él que estuvieron presos. A través de eso, con Luciana y con Ezequiel y con Julia, una profesora que no pudo venir, empezamos a trabajar sobre Gini y en el momento conocimos el proyecto de Jóvenes y Memoria y se nos ocurrió que era una muy buena idea hacerlo, ya que Rodolfo Gini representa una parte muy importante para la sociedad en Wangelén, ya que tiene un legado muy importante en un montón de alumnos. Como habíamos leído, muchos de sus allegados fueron secuestrados, fueron torturados. Entonces, la historia de Gini marca mucho un antes y un después en el pueblo y nos pareció una buena idea hacerlo. Y ahí quedó el lugar. Sabemos, pero no tenemos la información. ¿La tenemos, Nubia? Te leo si querés la parte donde dice que en el juicio oral se encuentran como acusados de haber pertenecido a la AAA a Juan Carlos Curcio, Osvaldo Pallero, Héctor Forcelli y Raúl Aceituno. No son de la localidad. Aparecieron en el pueblo de repente porque estaban persiguiendo a Gini y lo asesinaron. Claro. Sí. Déjala que hable, le gusta. Rodolfo militaba en La Plata, era presidente del centro de estudiantes, militaba para un partido cristiano y nada, lo persiguieron durante un montón de años hasta que en Wangelén pasó lo que pasó. Perdón, para aclarar, Rodolfo, que los chicos lo dijeron, desapareció, lo secuestraron, lo torturaron y lo tiraron a la vera del acceso a Wangelén en el año 1974, o sea que Rodolfo es desaparecido en democracia. Y después, en plena dictadura militar, fueron por su mujer y por su hermano, que también fueron secuestrados y bueno, después con el tiempo fueron liberados y bueno, se tuvieron que ir de la localidad. Pero Rodolfo empieza siendo un desaparecido en democracia. Bueno, disculpen que los adultos nos estemos involucrando, pero en realidad es el proyecto de los chicos, pero es importante que ustedes lo sepan. Como dijo Nacho y los chicos en el programa, Rodolfo fue muy importante para la localidad, fue un profesor. De hecho, nuestro pueblo es un pueblo de 6.000 habitantes. Dentro de esos 6.000 habitantes, en plena dictadura, tenemos de todo. Tenemos desaparecidos, tenemos presos políticos, tenemos exiliados, tuvimos hijos que después fueron recuperados. Tenemos un popurrí, lamentablemente, en esta historia no agradable de nuestra historia argentina. Pero bueno, ellos están haciendo memoria y luchando para que eso nunca más suceda en ninguna parte del mundo.